cuando tengo ese resultado, pues conozco esa concentración y luego lo que hacemos es devolverlo, hacer como esas reglas de 3, entonces de la cantidad que se evaluó, y así establecemos las cantidades exactas. Bueno, doctora Lady, ¿sí vas a indicarnos si esos procedimientos utilizados por medicina legal, en este caso específico para esta clase de estudio, cumplen con los estándares internacionales? Sí, señor. Nosotros nos guiamos por la SWGEROC, es un ente internacional avalado por las Naciones Unidas, el cual establece cuáles son los requisitos mínimos para poder hacer estos procedimientos, y nosotros los cumplimos. O sea, básicamente nosotros cumplimos con lo mismo que haría un laboratorio de la DEA o un laboratorio de cualquier país de Europa. Bueno, doctora, ¿sí vas a indicarnos cuáles son los hallazgos de este estudio? Ok, voy a leerlo de la tabla de hallazgos. 1, 2, 3, 4. Las 4 primeras pruebas fueron las de orientación, entonces son Marquis, Tanred, tiocianato de cobalto, Dragendorf. Para Marquis no hubo formación de coloración violeta. Para Tanred hay formación de precipitado amarillo. Para tiocianato de cobalto, formación de coloración azul. Para Dragendorf, formación de precipitado naranja. Luego ya tenemos la parte de la identificación de cocaína, esas masas por GCMSD, y tenemos el tiempo de retención y el fragmentograma coincidente con el material de referencia. Y luego ya tenemos los análisis de cuantificación. Entonces tenemos la identificación de cocaína por GC-FRIS, entonces que el tiempo de retención es coincidente con el del material de referencia, y para la cantidad de cocaína del informe se generó una cantidad de 89.282 gramos. Doctora, ¿usted nos podría explicar qué significa Marquis? Marquis es una prueba preliminar, la cual está conformada por 2 compuestos químicos. Uno es acetaldehído y el otro el ácido sulfúrico. Entonces, esta prueba, normalmente esta es para opiáceos. Entonces, son moléculas del tipo heroína o morfina. Entonces, cuando genera una coloración violeta, nos genera una orientación a que es una heroína, o también hay unas coloraciones diferentes, rojas, amarillas, verdes, con anfetamina. Normalmente la cocaína da negativo para esta prueba, y en este caso también dio negativo. O sea que aquí ¿qué significa que cuando dice no hay formación de coloración violeta? Que no era heroína, la hacemos por protocolo. Nosotros siempre hacemos básico esa prueba de Marquis, pero pues es que este caso era de cocaína, entonces tiene sentido. Bueno, doctora Lady Joana, doctora, ¿sí vas a indicarnos cuáles fueron cuál es la interpretación de los resultados de este estudio? Ok, entonces la interpretación, tal como la refirió mi compañera. Para cada una de las muestras sólidas, con las pruebas preliminares se presume la presencia de alcaloides. El tiempo de retención de la sustancia detectada coincide con el de este patrón de cocaína utilizado en el presente análisis. Los bienes encontrados son los característicos de la cocaína. Estos valores están referidos en la librería del cromatógrafo y en la bibliografía especializada. Se realiza el análisis cuantitativo por cromatografía de gases FIT para determinar la cantidad de cocaína presente en la muestra, en las muestras allegadas para análisis. Esa fue la interpretación. Esa fue la interpretación. Listo, doctora. Doctora, ¿y las conclusiones entonces de este dictamen pericial cuáles fueron? Ok. Entonces, tenemos que en las muestras que se identificaron como 1 y 2,1 se encontró cocaína, y en la muestra identificada como 2,2 se encontró cocaína y fenacetina. La muestra 1 presentó un promedio de 81,47% de cocaína. La muestra 2,1 un promedio de 83,71% de cocaína, y la muestra 2,2 presentó un promedio de 51,01% de cocaína. Finalmente, en las muestras 1, 2,1, 2,2 se encontró un contenido neto total de cocaína de 89.282 gramos. Doctora Lady Joana, aquí se señala o se indica que se encontró cocaína y fenacetina. ¿Usted nos podría indicar qué es la fenacetina?
La fenacetina es un adulterante bastante común, importante, como lo mencionaba hace un momento, que se utiliza para rendir la cocaína. Normalmente esto también da las pruebas, algunas de las pruebas preliminares de cocaína. Estuve revisando el tema y era un medicamento, un fármaco que se utilizaba como antipirético, es decir, para bajar la fiebre y como analgésico. Sin embargo, después de estudios se encontró que era carcinogénico, generaba cáncer, entonces se prohibió su expedición. La FDA la prohibió desde los 80. Entonces, es un fármaco, pero normalmente lo encontramos. Es bastante común en la cocaína de Colombia que tenga fenacetina. Bastante común en la cocaína de Colombia que tenga fenacetina. Bastante común en la cocaína de Colombia que tenga fenacetina. Bastante común en la cocaína de Colombia que tenga fenacetina. Doctor, ¿la fenacetina es una sustancia controlada o no? Como le mencioné hace un momento, ya no se vende ni nada, entonces ni siquiera es controlada y tampoco pues como que sea de uso, ni siquiera controlada o no controlada. Doctora, ¿y la apariencia de la fenacetina cuál es? Normalmente todos esos son polvos blancos, dependiendo de la pureza pues se puede recibir como cristales, pero son sólidos, blancos o habanos según su pureza. ¿Y hay alguna diferencia entre ese polvo de la fenacetina con el polvo de la cocaína? Pues químicamente sí, son estructuras químicas totalmente diferentes. En el cuerpo a nivel farmacológico y de la interacción de la molécula, pues con lo que nosotros tenemos en nuestro organismo son totalmente distintos. Doctora, pero a simple vista se puede lograr la identificación de cada una de ellas o es muy difícil. No, o sea, realmente pues muchas de las sustancias químicas son polvos habanos. Entonces, pues uno puede recibir una harina de maíz o cualquier cosa ahí en apariencia, es lo mismo. O sea que resulta un poco difícil tratar de diferenciarlos a simple vista. Sí, señor, se tiene que hacer un análisis, por lo menos pruebas preliminares para orientarse de si las cosas son distintas. Pero aún así, ese no permite identificación. Siempre se tiene que hacer el análisis por gases más. Doctora, y en lo que tiene que ver con el olor, ¿la fenacetina qué clase de olor tiene? Pues es que realmente a nosotros no nos llegan esas sustancias puras. Entonces, pues eso del olor es subjetivo. Hay personas pues que tienen una capacidad olfativa más sensible que otras personas. Entonces, pues la cocaína, pues yo que he trabajado en estos pacientes desde hace 6 años y medio, pues normalmente sí tiene un olor muy característico. Entonces, pues una fenacetina en teoría no va a oler igual. Sin embargo, pues eso es muy subjetivo. Doctora Lady Joana, como que motivo de esta peritación era la cuantificación de sustancias estupefacientes y adulterantes encontrados, bueno, usted nos podría indicar, teniendo en cuenta los porcentajes que dio cada resultado, qué cantidad de fenacetina se encontró en ese estupefaciente. Pues antes de contestar, pues quiero aclarar que nosotros no hacemos la cuantificación de fenacetina. O sea, el laboratorio tiene bastante trabajo con lo que ya hacemos y dentro de nuestro portafolio nosotros solo hacemos cuantificación de cocaína o de heroína. De más sustancias, ni siquiera anfetaminas cuantificadas. Entonces, solo tenemos cocaína cuantificada. Entonces, si regresamos a la sección de observaciones, que es un poquito más arriba, por favor. Entonces, encontramos que lo que mi compañero identificó como la muestra 1 y la muestra 2.1, en esas solo se encontró cocaína. No, ahora más abajo, era en la tercera página, en la parte de conclusión. Entonces, eso pues no está escrito, pero cuando mi compañero, por favor, cuando mi compañero divide la lona en 2.1 y 2.2, es porque yo me imagino que encontró alguna diferencia. Entonces, por eso esa lona grande la dividió en 2 partes. Y pues los resultados respaldan esta hipótesis. ¿Por qué? Porque mientras en la muestra que identificó como 1 y 2.1 solo se encontró cocaína,
en la muestra que se identificó como 2,2 se encontró tanto cocaína como fenacetina. ¿Y qué respalda además este resultado? Pues que las muestras 1 tenían un porcentaje de cocaína alrededor del 82%. La muestra 2,1, que solo tenía cocaína, tenía alrededor del 84%, mientras que en la que se encontró cocaína y fenacetina, la concentración de la fenacetina era del 51%. Entonces, con una duda razonable, uno puede asumir, pero esto sí es hipótesis, que ese 30% diferente debe ser la fenacetina, de la muestra 2,2. Entonces, eso pues sí quiero que quede claro, que por ejemplo, pues ninguna muestra es 100% cocaína, o sea, por más que en el laboratorio de cocaína, de la selva, tengan los mejores procedimientos, las reacciones químicas nunca son al 100%. Entonces, donde usted ve una panela de cocaína, esa panela de cocaína nunca va a ser 100% cocaína. Las sustancias puras son muy difíciles de obtener en la naturaleza, como todo en general, como la plata, como el oro. No, eso nunca es al 100%. Entonces, digamos, una panela de solo cocaína que ellos la extrajeron tiene otras sustancias que también se obtienen por la misma extracción. La cocaína pues se obtiene de la hoja de coca, se hace una extracción y así como se extrae esa molécula que se llama cocaína, hay otras moléculas que no son cocaína y que hacen parte de ese otro porcentaje. Entonces, esas que son las más puras, la 1 y la 2,1, dieron 82 y 84%. La última era la que tenía el adulterante, la fenacetina, y dio 50%. Entonces, yo me atrevería a poner como hipótesis que ese 30% de esa muestra 2,2 era pues la fenacetina, pero para tener un valor exacto tendríamos que hacer el análisis, y ese análisis no está acreditado ni está en nuestro portafolio. La muestra 2,2 pesó 56 kilos, como lo vimos al principio. Entonces, un 30% de 56 es alrededor como unos 17 kilos de fenacetina. O sea, con los datos obtenidos uno podría llegar a esa hipótesis, que la fenacetina es 17. En ningún caso es todo el restante, porque pues si ustedes miran, todo el peso inicial era cerca de 130 kilos. Y en conclusiones, tenemos 90 kilos de cocaína. O sea, esto no se presta para que uno diga automáticamente, entonces hayan 40 kilos de fenacetina, no, porque tanto el 1 como el 2,1 no estaban al 100% de cocaína. O sea, esto no se presta para que uno diga automáticamente, entonces hayan 40 kilos de fenacetina, no, porque tanto el 1 como el 2,1 no estaban al 100% de cocaína. O sea, esto no se presta para que uno diga automáticamente, entonces hayan 40 kilos de fenacetina, no, porque tanto el 1 como el 2,1 no estaban al 100% de cocaína. O sea, esto no se presta para que uno diga automáticamente, entonces hayan 40 kilos de fenacetina, no, porque tanto el 1 como el 2,1 no estaban al 100% de cocaína. Entonces, si me preguntan a mí, a modo de hipótesis, yo creo que alrededor de unos 17 kilos serán la fenacetina, pero para decirlo concluyentemente tendría que hacer un análisis con el cual no cuenta el laboratorio en este momento. Ya. Listo, doctora. Doctor, mientras la doctora Lady Johanna hace la diligencia para introducir ese documento, le solicito que me dé un permisito para ir al baño. Sí, señor. Gracias, doctor. Es que usted, no, ya viejito, ya. Doctora Lady, buenas tardes. ¿Está viendo el informe? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Le preguntaba que si está viendo el informe en pantalla. Sí, señor. Bueno. Doctora, ¿ha referido usted en esta audiencia pública que usted es doctora de la Universidad Nacional? ¿Puede exhibirnos el documento que la acredite con este título académico? No les no sé escuchar, que si tengo... Que usted nos ha afirmado en este juicio oral que ostenta el título de doctora. Le estoy solicitando que si me puede exhibir un soporte que demuestre que usted ostenta ese título.
Listo, sí, señor. ¿Cómo hago para compartir la pantalla? Yo lo tengo aquí en mi Dropbox. Continuemos. Gracias, señoría. Doctora Lady, en la descripción de elementos recibidos para estudio, se lee que había una sustancia sólida color habano. ¿Eso es cierto? Doctor, disculpe una preguntita, señor abogado de la defensa. Sí, doctor. Es que como el abogado de la defensa ha solicitado algún documento o diploma de la doctora Lady Joana, la pregunta mía es si ya lo vio. Sí, señor, ya lo compartió. Sí, pero entonces yo no lo vi, doctor. Le decía, doctora, que en su informe, perdón, en el informe que está sustentando aparece que hay una sustancia sólida color habano. Indíquenos, por favor, qué es una sustancia sólida para el Instituto de Medicina Legal en temas de estupefacientes. Pues hace referencia al estado sólido de la materia. Entonces, todo lo que se recibe sólido se considera como tal. Entonces, pueden ser en gránulos o en polvo. Está en el estado sólido y es de color habano. Es decir, que para medicina legal es lo mismo sólido que pulverulento. Pues ahí después el compañero hace la aclaración. O sea, no es exactamente lo mismo. Sólido es el estado de materia. Y ya específicamente dice en fragmentos. En razón de esa respuesta, ¿qué tan grandes son los fragmentos, doctora? Pues yo en este momento, o sea, yo no fui la que lo analicé, lo analizó fue el compañero. Entonces, pues exactamente no sé, aunque yo tengo, a mí me pasaron toda la carpeta del caso y ahí hay una foto. Entonces, en principio ahí se ve, pero yo realmente no sé qué tan grandes eran los fragmentos. La descripción es realmente general. Bueno, ha dicho usted, doctora, que se practicaron unas pruebas preliminares, ¿cierto? Sí, señor. ¿Esas pruebas preliminares dieron todas positivas para cocaína o unas sí y otras no? Dieron positivo para lo que tenían que dar cocaína. Entonces, el que me mencionó el defensor, el de Marquís, que dio negativo, eso dio negativo porque la cocaína también da negativo, pero dio igual a lo que da la cocaína. Es decir, todas inicialmente con el mismo resultado de cocaína. Sí, señor. Bueno, en el informe aparece el tema de las conclusiones. Ya denme un segundo, se lo ubico acá. Aparece, doctora, que... bueno, antes de avanzar ahí para no estar retornando, en esta parte de la descripción de elementos materiales probatorios recibidos para estudio, dice que además en el interior de la lona se encontró una lona del mismo color. ¿Es cierto? ¿Eso lo dice el informe? Sí, señor. Perdón. ¿Esa lona era igual o era diferente a la primer lona? Pues según lo que describió el compañero era igual. Verde, del mismo color. Pasando ahora sí a lo que tiene que ver con las conclusiones, dice que la muestra 1 presentó un promedio de 81,47 de cocaína, ¿cierto? Sí, señor. El porcentaje restante, doctora. Lo que les mencioné hace un momento, las reacciones no son al 100%. Entonces, hay otras sustancias que se extraen de la hoja de coca que no son cocaína y pues que también hacen parte de la sustancia, de la muestra. Pero, doctora, medicina legal está en capacidad de decirnos puntualmente qué tenía ese porcentaje restante que nos lleva al 100%. No, porque nosotros hacemos un análisis por gases masas. Entonces, esos análisis tienen unas limitaciones de tipo de moléculas. Entonces, él nos deja ver como digamos unas moléculas de un tamaño. Ahí solo vimos la cocaína, pero lo que le digo, normalmente
las reacciones nunca son al 100%, y la hoja de coca, las panelas de cocaína nunca son el 100% cocaína. Este 13% son compuestos relacionados, como se llama en química orgánica, que son moléculas que también al hacer la extracción se van obteniendo. En el mismo sentido, en cuanto a la muestra 2.1, que nos dice que hay un promedio de cocaína de 83,71%, ¿Medicina Legal está en capacidad de decirme qué era el restante que nos lleve al 100? No. En cuanto a la muestra 2.2, dice el informe que el promedio es de 51,01 de cocaína, ¿cierto? Sí, señor. ¿Medicina Legal está en capacidad de decirnos qué era la otra sustancia que nos lleva al 100%? Como mencioné, eso me preguntó el fiscal. O sea, yo puedo decir que parte de ese 48.99 era fenacetina, pero no la concentración. Entonces sí puedo decir que en eso restante había fenacetina, pero no puedo asegurar en qué porcentaje porque no determiné esa concentración. Doctora, pero su hipótesis entonces no significaría que ese 51,01 de cocaína resultaría siendo pura. O sea, a lo que yo digo es que no es 100% pura respecto a toda la cantidad. O sea, digamos, la muestra 2.2 pesaba, ¿cuánto es que pesaba la 2.2? 56 kilos. Entonces, de esos 2.2, el 51% es cocaína. Y ese 51% es cocaína pura. Ese otro 49% son otras sustancias, dentro de esas está la fenacetina. Pero sí, o sea, si su merced me está preguntando el 100% de ese 51.01%, ese 100% de ese 51.01% sí es cocaína. Ok, ya le entendí. Y entonces de ese 48, digámoslo 49% casi, ¿cuánto puede certificar Medicina Legal que era fenacetina y cuánto las otras sustancias que se adquieren con la naturaleza a las que usted se ha referido? Con los análisis que hicimos no podemos certificar qué porcentaje era. Nosotros no determinamos la concentración de fenacetina, no está dentro de nuestro portafolio, no lo hacemos, no tenemos ese análisis. Lo que yo decía era que, pues, con la hipótesis, o sea, teniendo en cuenta que las otras eran las puras y estaban en cerca del 80%, esta que estaba rendida, como hipótesis se podría establecer que esa diferencia que hay entre el 50 y el 80, que es un 30%, es fenacetina. Es una hipótesis. Es bastante razonable, es bastante probable que así sea, pero no lo puedo decir con certeza porque no lo hice. Y no lo hice mi compañero. ¿Es una opinión suya o algo que puede certificar técnicamente? Es solo una opinión. O sea, para mí... Gracias, doctora, es suficiente esa respuesta. Vamos a mirar otra parte por aquí en el informe. Bueno, ha dicho, dice el informe que el total de cocaína es de 282,90 gramos, ¿cierto? Sí, señor. Y de esos 129,480 analizados, ¿cuántos gramos son fenacetina? No se puede establecer. No lo determinamos. No tengo más preguntas, señoría. Muchas gracias. Señor fiscal, ¿va a practicar redirecto con su testigo? No, señor juez, yo creo que es suficiente lo expuesto por la perito. Bueno, tengo una duda, una confusión acá. Y pues no acostumbro a hacer preguntar a los testigos, pero es que con fundamento en la parte final del artículo 397 que dice que terminar el interrogatorio de las partes, el juez o el Ministerio Público pueden hacer preguntas complementarias para el cabal cumplimiento del caso. Quisiera preguntarle, doctora, si esas muestras se hubiesen enviado no para un examen cuantitativo, sino cualitativo, ¿cuál hubiera sido entonces el resultado? Lo que nosotros decimos es, tiene cocaína. O sea, se hizo el análisis, si no nos pone cuantitativo,
Nosotros decimos, se identificó con certeza, con todos nuestros procedimientos, tiene cocaína. Ya, hasta ahí llegamos. Ayer hablando con el fiscal para la preparación de la audiencia, le comentaba que incluso los adulterantes son excepcionales, o sea, eso es uno en 1000 informes que uno indique cuál es el adulterante, sino que para este caso en específico nos lo requirieron así. Nosotros nunca ponemos los adulterantes que llega la cocaína. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Eso es todo. Se puede retirar. Listo. Les recomiendo la certificación, que es para nuestros controles de la asistencia a la constante de asistencia al juicio. Sí, señora. Listo. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias. Bueno, Que estén muy bien. Hasta luego. igualmente. Bueno, señor fiscal, ¿concluyó sus testigos o aún tiene otros para ofrecer? No, señor juez, ya se concluyeron la totalidad de los testigos de la fiscalía. La defensa había solicitado la práctica de uno, creo que era el señor que estaba privado de la libertad, pero que informaron que tenía libertad. No sé si la defensa va a insistir en ese testimonio. Su señoría, esta persona había sido decretada con la finalidad de que nos dijera si él podía certificar si la coca que llevaba era 100% cocaína o no. Pero esa información ha sido suplida con la perito, que además es doctora, de verdad doctora. Entonces, a raíz de esto, considero que se haría innecesario intentar localizarlo, resultaríamos dilatando el juicio oral. Por tal motivo, renuncio a esa práctica probatoria. Bueno, muchas gracias. En esta forma, entonces, se declara concluida la etapa probatoria y procederíamos a escuchar los alegatos de conclusión. Son las 6:12 de la tarde. Señor juez, la fiscalía tiene la palabra. Sí, señor fiscal. Señor juez, ya que se trata de un caso bastante complejo, en el cual hay que analizar todas las pruebas que se practicaron, en especial las pruebas técnicas o científicas, señor juez, la fiscalía pues le solicita que se aplante esta diligencia para efectos de que en una próxima vista entremos ya con los alegatos de conclusión y para poder hacer así una argumentación acorde con lo que se probó durante estos 2 días y las sesiones anteriores. No sé si el señor abogado de la defensa esté de acuerdo o no esté de acuerdo. La verdad es que es mucho material probatorio y sobre todo la parte científica es de consideración para poder llegar a tomar una decisión final sobre este caso. Sí, señor defensor, pues atendiendo también que ya la hora laboral se venció. Entonces... Señoría, pues la verdad es que yo tengo los apuntes de todo el juicio, incluso hasta de la preparatoria, como acá en evidencia, yo estaría en capacidad de presentarlos, pero considero que en temas de igualdad de armas y con el propósito de llegar a ganar en franja lid, considero que es necesario que la Fiscalía tenga el tiempo de preparación suficiente para elaborar sus alegatos, incluso porque ellos podrían llegar a ser solicitando eventualmente un fallo absolutorio, casos se han visto, y por tal motivo pues sí considero necesario entonces que se haga la suspensión de la diligencia para que se tenga el tiempo suficiente, sobre todo porque sí, son varias sesiones de juicio oral. Sí, señor. El problema de esto es que ya la agenda de abril se copó toda y mayo también. Ya voy en mayo 22. Tendríamos mayo 23 en adelante. Perdón, junio. Porque es que mayo ya se completó también. ¿Junio qué fecha, señor juez? Pues revisen sus agendas. Si se ponen de acuerdo, me dicen del 23 en adelante tengo la disponibilidad. Señor juez, la fiscalía podría eventualmente el día 21. Yo creo que necesitamos nomás una jornadita de mediodía, nomás, el 21 de junio. Su señoría tiene el micrófono apagado, no le estamos escuchando lo que nos está diciendo. Sí, qué pena con ustedes.
es que la disponibilidad de la agenda del despacho es del 23 de junio en adelante. Ah, señor juez, podría ser el 24 de junio entonces. Para la fiscalía ese día está libre, el 24 de junio. Ya la semana del 28 al 29 tengo juicio oral con el juzgado primero. Sería para el 24 de junio. Y el doctor Neira. No tengo inconveniente, su señoría. 24 a cualquier hora estoy disponible. 24 de junio, 8:30 de la mañana. Listo, señor juez, muchas gracias. Bueno, a ustedes, oportunamente entonces les estoy enviando el link para la conexión. Solo por un tema de evitar que el oído me juegue una mala pasada. Junio con N de Neira, ¿cierto? Sí, señor. Gracias.